Adrián Marcelo era inevitable. Macafoot, la cultura de la cancelación ha llegado a niveles que parece que ya no preocupan. Curiosamente, que si no ahora emocionan. El caso de Adrián Marcelo esta semana estuvo en Twitter en todos lados, incluso fuera de Twitter. Yo no podía creerlo, pero de verdad no dejaba de aparecer en mi timeline. Ni siquiera sigo a Adrián Marcelo, pero salía sugerido constantemente. Y el propio Adrián Marcelo confiesa que en lo que lleva su cancelación, que me parece que para este punto son unos 4, 5, 6 días, ha subido más de 40,000 seguidores, lo que demuestra que hoy en día ser cancelado es negocio. Ya en la última actualización incluso vi que 50,000, porque él ya lo convirtió en una estampa de orgullo el decir, mira, mientras el mundo me está funando, yo estoy ganando. Y es sintomático, Faj, justo escribí de eso, porque durante muchísimo tiempo hablamos de la cultura de la cancelación. Ahora, curiosamente, sobre todo en el mundo de los streamers, se habla del que es funado, del tiradero de beef y demás. Y me parece que ese cambio de término, que si bien todavía está, digamos, a nivel mainstream, la cultura de la cancelación, en ciertos niveles de creadores se le llama funa o funar. Pues el cambio que yo veo es que hubo años, por ahí hace 4, 3, 2 años, que la cultura de la cancelación era tan poderosa que si decías, es altamente probable, fueras quien fueras, que si pasabas por ese filtro, tu vida estaba destruida para siempre, que tenías que reinventarte, que tenías que hacer algo. Y ahora me queda la sensación con Adrián Marcelo, con Andrew Tate, incluso con Auronplay en otros sentidos, que la funa, pues claro que te puede afectar con un par de anunciantes, te puede afectar con el público en general, pero tiene un efecto de todavía mayor lealtad con tu comunidad, porque esa comunidad, muy al estilo de lo que pasa en cuanto a las diferencias políticas, dice, le están pegando a mi creador, es porque tienen intereses, porque quieren callarlo, porque son envidiosos del éxito que ha alcanzado. Es decir, esta funa o esta cancelación no es tan efectiva, si cabe, como la anterior. Es más, puede resultar peligrosamente positiva. Claro. No, es resultado del extremismo al cual llegamos al momento de decir qué está bien, qué está mal y con qué te puedo juzgar y qué no te puedo juzgar. Al final, creo que era natural que surgiera una contrarrespuesta al hecho de ser tan correctos, al hecho de ser tan progresistas, que hizo que pues todas estas personas que por 2, 3, tal vez 5 años vivieron como con la cabeza agachada diciendo, híjole, ahora ya no puedo decir nada, ahora mis opiniones son malas, ahora quien soy yo en general representa ser un villano por lo que creo. De repente que surjan estos entes que se atreven a decir la verdad, que se atreven a ser políticamente incorrectos, hace que validen que hay un montón de gente, un montón de audiencia que dicen, hey, yo siempre había querido decir esto y este güey tiene los huevos de decirlo. Qué orgullo, soy tuyo, ¿no? Y si te fijas, gran parte de los comentarios de todos los tweets de odio de Adrián Marcelo son gente diciéndole, cuando tú digas, aquí está tu ejército, nosotros te apoyamos, porque de repente pues surge un grupo de personas que estaban deseosos de una voz, ¿no? Que se les había callado su voz porque su voz era criticable y de repente ya dicen, aquí está mi voz y este güey se atreve, me está dando voz a mí y yo ya ahora puedo ser quien soy. Que básicamente es la antesala de lo que sucedió en el origen de Trump y hasta dónde llegó esa tendencia, ¿no? Todas estas personas que por mucho tiempo fueron cancelados y marcadas por clasistas, racistas, etcétera, cuando llegó la época de Barack Obama, donde era justamente lo opuesto, pues evidentemente el discurso de oposición fue creciendo y todas estas personas que estaban cansadas de ser percibidas por ser los malos, de repente dijeron, esta persona de aquí está diciendo que yo no soy malo y por lo tanto puedo apoyarla, y así terminan los Trumps, así que probablemente muy pronto eso lo veamos en México. Por eso que dices es que Adrián Marcelo era inevitable, como también Andrew Tate, como también toda esta serie de personajes polarizantes, porque hubo tanto en un extremo de corrección política, hubo tanto en este extremo de la llamada sociedad de cristal, que llegó un punto de tanta presión que estalla, ahora estamos en el otro extremo, y mi lectura, revisando la historia de la humanidad, revisando la historia digital, es que llegará un momento de cierta prosperidad en la que vamos a encontrar equilibrio, en la que estas posturas van a encontrar un punto medio. Durará poco porque después vendrán otras luchas, otras batallas y demás, pero siempre pasa así. Es natural que vienes de un extremo en el que cancelas a Johnny Bravo, a Pepe Le Pew, en el que te planteas si un personaje debe de ser de tal o cual raza, esté bien o mal,
Pues claro que está la respuesta de la gente que dice, es que yo no me sentía parte de este mundo y ahora estoy acá. Y que la tendencia será que también la tecnología nos ayude a solucionarlo con estas burbujas que nos construyen alrededor, ¿no? Que la gente progresista viva en una burbuja de progresismo donde crea que todo lo que no pertenece ahí está mal y cuando entre lo cancele. Y esta otra burbuja poco, pues digamos, conservadora slash... ¿cuál será la palabra? Polémica, extremista, de derecha, tendrá lo mismo, tendrá su propia burbuja, así como Trump sugirió hacer su propia red social donde él sí pueda ser quien es. Entonces, llegas a estos dos universos donde dices, bueno, al final, hoy en día el ser cancelado representa ser un tema de conversación, pero puede que poco a poco, así como hoy en día ya no representa que se acabe tu carrera, sino al contrario, que tal vez que se acelere, también poco a poco pase a ser intrascendente, ¿no? Pase de moda ser cancelado. Hoy en día los lords y las ladies no duran más de horas, ¿no? Antes duraban semanas. A ver, el lord, quién sabe qué, y por una semana lo teníamos en chinga y luego días. Hoy en día hay 40 lords al día. Ya nadie se acuerda de quiénes son y por qué son, ni se les da la fama y la relevancia que se les daba antes. Así que me parece que el hecho de hoy en día cometer errores, de momento parece un negocio, pero creo que eventualmente dejará de serlo. Increíblemente es un negocio porque la lógica sería que es lo opuesto, pero al final en este mundo donde la atención es lo con lo que se lucra, pues así llames la atención para bien o para mal, puedes lucrar con ella. Y es que el problema de los detractores de este tipo de personajes es que se terminan convirtiendo en propagandistas, porque hablándole a su audiencia que dice, oye, este está mal, es un machista, misógino, discrimina, gordofóbico, lo que tú quieras, logra que la base de este otro personaje que piensa distinto se acerque todavía más a ese creador, que es lo mismo que pasa, por ejemplo, con las mañaneras de López Obrador, que funciona a la perfección. Los suyos lo abrazan y los que no terminan hablando de lo que consideran exabruptos, mentiras, lo que sea, y se sigue construyendo este ecosistema de decir, yo sigo a un creador, yo sigo a un político, que yo justo, Faj, hablaba en mi newsletter de especie de multireligiones que tenemos hoy en día, en donde tú dices, Faj tiene su comunidad de 2 millones de personas, esos 2 millones de personas idolatran o van a acompañar a Faj a donde quiera que vaya, salvo que cometa un error que de verdad afecte la comunidad. Pero es peligroso porque estás hablando de que potencialmente cada uno de nosotros se puede convertir en gurú, en guía, y está bien que vivamos en la burbuja porque se evita el conflicto, pero esas burbujas pueden crecer, crecer, crecer y entonces hacerse mayoría. Es decir, es muy distinto antes que el poder pues estaba en las religiones, estaba hasta cierto punto en los medios de comunicación corporativos. Ahora todos nos podemos convertir en una especie de movimiento espiritual / manual de vida que tiene muchas posiciones encontradas porque ya no es una persona contra otra y su punto de vista, son ejércitos. Exacto. A mí hay dos cosas que me preocupan. La primera es la normalización del hate y no solamente la normalización, sino incluso la romantización de decir, si aprieto estos botones, la gente se enoja y entonces tengo más seguidores y entonces lucro más. ¿Por qué? Porque también el hate o los comentarios esconden muchas veces un feedback real que tal vez necesitamos escuchar. Y si nos acostumbramos a tener esta idea de no leas los comentarios, ¿no? Que yo en general cuando hablo con creadores dicen, oigan, ¿tú qué piensas sobre leer los comentarios? Y yo digo, está bien leer los comentarios. Porque si sabes filtrar qué es hate, así de alguien que tiene una suástica nazi en la foto de perfil, versus un feedback real, el feedback real te va a servir. Y muchas veces por evitar leer el hate, te evitas de algo que te puede ayudar a ser mejor, a hacer un mejor producto, a decirte, oye, probablemente la neta estás mal, tal vez no deberías de decir esto a partir de estos puntos, pero bajo esta idea que nos han construido en internet de que el hate y la gente solamente odia por odiar y que los trolls solo trolean por trolear y que te escriben porque te tienen envidia, hemos perdido la gran posibilidad de tener canales de doble vía, que era básicamente la magia de internet. Yo puedo enviar un mensaje y recibir feedback inmediato de ese mensaje y puedo entonces mejorar mi mensaje la próxima ocasión. Ahora estamos haciendo canales pues de una sola vía donde yo mando un mensaje y me vale verga y si me aman y me odian son unos pendejos porque este es mi mensaje y si no quieren bloqueenme y no me consuman porque entonces son unos estúpidos ustedes. Entonces llegamos a ese nivel donde hay muy poca pues autoevaluación de cuál es realmente el rendimiento de lo que estás diciendo y del impacto que tiene. Entonces, esa es la primera parte que me preocupa, eliminar el feedback directo. Y la segunda es que justamente ese feedback se refuerza en su idea de que ya no es necesario
Porque hoy los creadores se encuentran en un mundo donde la única forma de monetizar ya no es la publicidad. Que hoy existen nuevas formas de monetizar y entonces ya no me importa ser políticamente incorrecto y que una marca me quite el patrocinio porque me sigue tanta gente que la gente me va a pagar. Y ya no necesito que Adidas, Coca-Cola, Nor Suiza, quien se me ocurra, me diga, pues te quito el patrocinio, se me cerraron las puertas, dude. I don't give a fuck. La gente me paga directamente a mí. ¿Tú crees que a los streamers les importa, a Auronplay le importa que le hayan quitado 5 contratos? Dude, la gente me paga. De eso vivo, de la gente. Y mientras yo diga lo que quiere la gente, me vale pito, porque puedo decir lo que sea. Y ya vi que de ser políticamente incorrecto ayuda a que la gente me vea. Entonces, creo que llegamos a este nuevo nivel peligroso en muchos sentidos, porque entonces, en el racional de decir, ya no hay feedback. Y mientras digo cosas más polémicas, más gente me sigue y más gente está dispuesta a pagarme, entonces alimento ese monstruo de pues muchas veces que puede llegar a extremos como el discurso de odio. Tú y yo lo hicimos mucho tiempo en Juan Fútbol. Sabíamos que podíamos decir palabras correctas en videos. Los videos más compartidos que hicimos en Juan Fútbol eran siendo pues polémicos con nuestra opinión, sabiendo que si tocábamos las fibras correctas, la gente iba a tocar los botones correctos. Y ese es el problema, que muchos de los mensajes que vemos de estos personajes, yo me atrevería a decir que incluso la mayoría, son una pose, son una estrategia prefabricada para llamar la atención. Y está bien en términos de que ellos controlan su personaje. Pueden exceder algunos límites o no, eso ya depende de cada quien. El problema es la reacción que tiene ese grupo, el problema es la reacción que tiene esa comunidad, que muchas veces es más peligrosa que el propio creador, pues que lo que está haciendo es ver por su negocio, que identifica en efecto que apretando ciertos botones, que diciendo específicamente algo va a provocar una reacción, y entonces se empieza a perder el sentido de la objetividad. Tenemos a un personaje intencional que está jalando a millones de personas y a esas personas creyendo de verdad que esa persona que les está diciendo mensajes extremos en serio piensa así, que no tiene ningún tipo de punto medio. Entonces, sin duda es peligroso. Confío en que en algún momento también vamos a aprender a lidiar con esto. A nivel político, por ejemplo, se terminó aprendiendo. Hoy el efecto de Donald Trump no es igual que antes. Claro. Aunque se mantiene como un potencial candidato republicano. Lo mismo tendrá que pasar con estos creadores. Hay que dejar de hacerles caso, si es que no los vemos como creadores que a nosotros nos enriquezcan, y de a poco ese poder va a ir perdiendo fuerza. Pero mientras sigamos haciendo incendios sobre lo que ellos tiran, pues entonces van a continuar en esta dinámica. Sí, al final las plataformas también contribuyen mucho en eso. Te digo, el propio Twitter era una sugerencia constante, los comentarios, los likes, las respuestas que Adrián Marcelo daba en mi timeline, que sí fue un punto donde decía, a ver, Twitter me está forzando en que siga este dude. O sea, como que básicamente eso es lo que quiere. Sí, por supuesto que es una lectura del algoritmo porque es una nota controversial y es una nota donde está generando muchos comentarios, pero al final, y por la cercanía y demás, pero al final sí dices, ok, están jugando un juego difícil ahí y las propias plataformas deberían de poder evaluar si todos los discursos son permitidos para generar engagement o, pues así como hay el engagement bait, pues también podemos encontrar cómo banea estas prácticas donde simplemente digo cosas polémicas para generar relevancia. ¿Cuál es el problema? Además de decirlas, como dices, puede ser por pose, si quieres. Creo que el verdadero problema es que estos discursos en figuras de autoridad, en figuras representadas con éxito, con dinero, con una audiencia, pues valida que mucha gente tenga ese discurso, ¿no? Que estas ideas que yo había querido tener o que yo tenía y no me atrevía a decir o tal vez dudaba si estaban bien o estaban mal, de repente digo, ay, pues sí las puedo decir. Sí puedo ser racista, güey, porque pues ¿qué es la realidad? Y eso es cool, ¿no? Y entonces volvemos a entrañar mucho a esta irreverencia que muchas veces se le ha llamado así a la comedia irreverente, cuando al final básicamente lo que está haciendo es reverenciar el status quo, ¿no? O sea, si tú eres de alguna forma peyorativo con los gordos, no estás siendo irreverente, al contrario, estás reverenciando lo que estadísticamente se premia en el mundo, que es ser flaco, ¿no? Lo irreverente sería criticar a los flacos, probablemente. Claro. Eso sería la irreverencia. Pero bueno, volviendo al caso, creo que se traduce en que puede ser peligroso para que mucha gente empiece a normalizar estas ideas y que las lleve no solamente por un recurso, digamos, mediático, sino también un recurso personal, ¿no? En los pequeños círculos, en pequeños lugares, en escuelas, en oficinas, donde básicamente un poquito el progreso que se había logrado en tal vez respetar a otras personas se vaya perdiendo porque al final los ídolos de internet
se han hecho ídolos gracias a no respetarlas, ¿no? Entonces, hasta ahí la verdad es el único punto que me preocupa. Fuera de eso, al final cada quien tiene su opinión y Internet está para eso, ¿no? Para darla. Mientras no sea discurso de odio, siempre es lo que se ha dicho, mientras no sea discurso de odio, ¿qué es odio? Ahí es donde ya se pone borrosa la línea, ¿no? Es el negocio del hate. Y te puedo decir incluso, porque hace poco me reuní con gente de distintas plataformas que están preocupados porque hoy lo que abunda, particularmente en México, es la comedia con este tipo de excesos. Sí. Específicamente machista, misógina y cualquier cantidad de cosas alrededor, que se conecta con lo mismo. Entonces, en el humor se está manifestando que ya no está este cristal que quizás se rompía con muy poco, pero ahora están haciendo cualquier cosa para irse al otro extremo, que representa en muchos sentidos lo peor de lo que ya éramos de por sí, lo que se supone que queríamos cambiar. Ojalá que en algún punto se llegue al punto medio. Y el otro punto, Fag, que va a ser muy interesante ya para cerrar. El otro día interactuaba con Po, esta aplicación que tú me recomendaste de inteligencia artificial conectada con ChatGPT, y le preguntaba por el éxito de Andrew Tate. Y va a ser muy interesante reconocer también cómo las herramientas de inteligencia artificial están sesgadas por seres humanos. Porque yo le decía, háblame del éxito de Andrew Tate. Y me mencionaba las cosas. Pero terminaba diciendo, eso sí, deberías cuestionarte porque el modo en que ha logrado el éxito. Y yo le dije, oye, pero ¿no crees que me estás dando una opinión cuando se supone que no tienes una opinión? Y me contestaba, bueno, es que es posible que dado que me construyeron, me desarrollaron seres humanos, yo tenga un sesgo. Y luego le volví a preguntar por Andrew Tate y le pedía, oye, déjame de estar dando esta especificación porque es un punto de vista. No lograba salirse de dar ese punto de vista, que lo entiendo y coincido. Pero habrá gente que sí esté molesta porque la inteligencia artificial le diga que el güey al que sigue está mal. No, el propio Elon Musk está molesto de eso, ¿no? Dice, no debería es muy moralista y yo me he peleado con ella. No, ¿le quieres que Una vez le dije, ¿me puedes hablar de sexo? No, porque el sexo puede ser controversial para algunas personas. Y yo, so what? Yo te doy mi consentimiento de que me hables de sexo. Aunque puedes darme el consentimiento, es mejor no. Y tú como, dude, ¿por qué no podría hablarme de sexo? Porque una vez le dije que me dijera cómo robar un banco. Testeándolo. Disclaimer, sí. No quiero robar un banco. Testeando si me lo daba o no. Y no, es muy moralista. Pero deja tú eso. A niveles donde le dije que creara una historia de un grupo de perros que se roban una pizza. Crea la historia y al final dice, al final se arrepintieron de robar una pizza y decidieron nunca más hacerlo. Y yo le puse, no me gusta que se arrepientan, porque al final pues no tiene sentido. Se robaron unos perros, se robaron una pizza, sí. No deben de... Y siempre lo puso. Al final reflexionaron sobre sus malas acciones. Entonces es como que sí entiendes también como que al final está sesgado. Digo, ese es otro tema de la inteligencia artificial, pero de acuerdo, coincides en que vivimos en extremos muy duros, ¿no? En extremos muy duros donde qué sí está bien y qué sí está mal. Y quien tiene las plataformas al final son los que tienen la manera de moldear cómo nosotros percibimos pues, nuestras propias decisiones. Yo llamo a la mesura, pero eso sí, que Baños se vaya a LB. Ya les di gusto a los de TikTok. Oye, cerramos con un tiradero de beef. ¿Qué te tiras? ¿Qué tan real es la postura de todos estos güeyes que están polarizando? ¿Qué tanto les creemos que son como dicen que son? Ahí está. Nos vemos el próximo episodio.